Un policía prejuicioso ve a un hombre negro y supone que es un criminal. Siguiendo su prejuicio, comienza a acosarlo y termina golpeándolo. Pero cuando el hombre se defiende y contraataca, el policía se sorprende. El cielo se tiñó de tonos naranja y rosa mientras el sol se ponía detrás de los jardines bien cuidados y las aceras impecables de Meadow Estates. Marcus Witte se secó la frente y sacó las últimas herramientas del jardín en el que había estado trabajando todo el día. La casa que tenía detrás, una elegante obra maestra moderna de vidrio y acero, pertenecía a un cliente leal que admiraba su artesanía. Colgándose el cinturón de herramientas sobre un hombro, Marcus comenzó la corta caminata hacia su camioneta, estacionada a unas pocas casas de la tranquila calle. Demasiado silenciosa. Sintió el peso familiar de ojos invisibles observándolo, aunque las ventanas de las casas circundantes no mostraban señales de movimiento. Marcus estaba acostumbrado a eso, a esa tensión silenciosa, a esa incomodidad no expresada que lo seguía en barrios como esos. A pesar de su profesionalidad, su presencia siempre parecía fuera de lugar. El suave zumbido de un coche que se acercaba rompió el silencio. Un coche patrulla avanzaba lentamente por la calle, con sus faros cortando la oscuridad cada vez más profunda. Marcus aminoró la marcha cuando el coche patrulla se detuvo a su lado. Un oficial alto y de hombros anchos se apeó del vehículo y se ajustó el cinturón mientras su mirada aguda y evaluadora se fijaba en Marcus. «¿Qué estás haciendo por aquí, amigo?» «Pareces fuera de lugar», dijo el oficial con frialdad. Marcus se detuvo, con una postura firme pero tranquila. «Acabo de terminar un trabajo», dijo, señalando con la cabeza su camioneta. «Me voy». El oficial frunció el labio y apoyó la mano en el arma enfundada. «¿Tienes algún documento de identidad? No pareces pertenecer a este lugar». Las palabras fueron como una bofetada, pero Marcus no dejó que su compostura flaqueara. Lentamente, metió la mano en su bolsillo y le entregó su licencia de conducir. El oficial, cuya placa con el nombre decía Harris, la examinó y la sostuvo en su mano más tiempo del necesario. «¿Trabajas por aquí?», presionó Harris. Marcus miró las herramientas que tenía en la mano. «Creo que eso es obvio», respondió. El oficial entrecerró los ojos. «Cuidado con el tono». Marcus exhaló silenciosamente, sintiendo que el peso de la tensión se desplazaba entre ellos. No estaba de humor para esto, pero ya había estado en situaciones como esa antes. Años de experiencia le habían enseñado a mantener la calma, sin importar cuánta frustración se esfumara bajo la superficie. «Entonces, señor Witte», dijo Harris, alargando el nombre con deliberada lentitud, «¿qué tipo de trabajo hace por aquí?» «La electricidad», dijo Marcus con voz neutra, señalando con la cabeza el patio que había detrás de él. «Acabo de cambiar el cableado de la iluminación de la terraza de esa casa». La mirada escéptica de Harris se dirigió hacia la casa. «¿Tienes permiso para ese trabajo?» «No lo necesito». «El dueño de la casa me ha contratado», respondió Marcus con calma. El oficial sonrió con sorna, con una clara condescendencia. «Sí, claro. Y después decidiste dar un pequeño paseo, ¿eso es todo?» Marcus se irguió. «Voy a caminar hacia mi camioneta». «¿Hay algún problema con eso?» Harris se acercó un paso más, su presencia era pesada y opresiva. «Depende», dijo lentamente. «Pareces nervioso. ¿Tienes algo que no deberías tener?» «No», dijo Marcus con firmeza y apretando la mandíbula. «¿Qué tal si le echo un vistazo a tu camioneta, solo para estar seguro?» Insistió Harris, con un tono cortante e inconfundible. Marcus miró su camioneta, estacionada a unos pocos metros de distancia, y luego miró al oficial. «Me molesta», dijo con firmeza. «No tienes por qué registrar mi vehículo». La sonrisa burlona desapareció del rostro de Harris y fue reemplazada por una expresión dura. «¿Por qué dices eso?», preguntó, bajando peligrosamente la voz, «a menos que tengas algo que ocultar».
Marcus exhaló bruscamente y dio un paso atrás. Porque conozco mis derechos. Por un momento, el silencio se prolongó entre ellos, tenso como un alambre. La mano de Harris se cernió cerca de su bastón, un movimiento sutil pero deliberado destinado a intimidar. Marcus no se inmutó, negándose a dejar que el miedo dictara sus acciones. Déjame explicarte cómo funciona esto, dijo Harris, con voz amenazante. Si te gusta este video, suscríbete para obtener más historias exclusivas. Harris continuó amenazante, te lo pido y tú cumples. Es lo más inteligente que puedes hacer. Marcus lo miró a los ojos, sin pestañear. No estoy infringiendo ninguna ley. Así que, a menos que tengas una razón para detenerme, me voy. El rostro de Harris se endureció y su voz se alzó lo suficiente para que se escuchara por la calle tranquila. No me pongas a prueba, hijo. Estás muy cerca de meterte en problemas. Los ojos de Marcus se dirigieron hacia las casas cercanas, donde las cortinas se movían y las sombras se movían detrás de las ventanas. No estaba solo, pero nadie intervendría. Nunca lo hacían. Harris cambió de postura y se interpuso en el camino de Marcus para impedirle el paso a su camioneta. ¿Crees que eres inteligente? ¿Por alejarte de esa manera? Eres lo suficientemente inteligente como para saber qué es esto, replicó Marcus con tono firme. ¿Crees que puedes intimidarme porque tienes esa placa? El oficial se acercó y el aire entre ellos estaba cargado de tensión. Esa placa significa que me escuchas, gruñó Harris. Marcus apretó los puños y tensó todos los músculos del cuerpo. Significa que se supone que debes proteger y servir, no acosar a la gente sin ningún motivo. La sonrisa burlona de Harris volvió a aparecer, más fría que antes. ¿Y se supone que debo creer que no estás ocultando nada? Tienes un resentimiento, White. No te sorprendas si eso te mete en problemas. Tú eres el que busca problemas, replicó Marcus, manteniendo su calma exterior aunque sus ojos ardían con desafío. Pero no los vas a encontrar aquí. La tensión se hizo más intensa y la dinámica de poder se tambaleó peligrosamente. La mano de Harris se acercó lentamente a su cinturón y sus dedos rozaron la porra. Marcus notó el movimiento sutil, su respiración era constante pero su pulso acelerado. El sonido del bastón al soltarse del cinturón de Harris rompió el silencio como una advertencia. Los ojos de Marcus se fijaron en el arma y su cuerpo se tensó instintivamente. Harris hizo girar el bastón lentamente en su mano y su mirada se hizo más profunda a medida que avanzaba. Estás resistiéndote a las órdenes de un oficial, dijo Harris, con un tono que destilaba falsa autoridad. Esa es razón suficiente para que yo haga lo que tengo que hacer. No me resisto a nada, respondió Marcus, apretando los puños a los costados. No tienes ninguna razón para detenerme. Harris inclinó la cabeza y sonrió con sorna. No estás a cargo aquí, White. Ese es el problema con los tipos como tú, crees que puedes marcharte sin más. Marcus exhaló bruscamente y miró rápidamente hacia las casas, donde las cortinas se movieron y algunos vecinos salieron a sus porches, observando con cautela. Comenzaron a aparecer teléfonos y cámaras apuntando hacia la escena, pero eso no detuvo a Harris. Solo quieres que reaccione, dijo Marcus, con voz tranquila pero cortante. Para que puedas hacer lo que ya has decidido hacer. No te hagas ilusiones, espetó Harris. ¿Crees que te tengo miedo? No, respondió Marcus con calma. Pero tienes miedo de equivocarte y de aparecer en cámara ahora mismo. El comentario tocó una fibra sensible. La sonrisa burlona de Harris desapareció y fue reemplazada por un destello de ira. ¿Crees que esto es una broma?, espetó, levantando ligeramente el bastón. Veamos qué tan gracioso es cuando estás en el suelo. Pruébalo, dijo Marcus en voz baja. Deja que todos los presentes vean exactamente quién eres. El rostro de Harris se ensombreció y su mano se tensó alrededor del bastón. Sin previo aviso, lo lanzó hacia el costado de Marcus.
Marcus reaccionó instintivamente y levantó el brazo para bloquear el golpe. Sintió un dolor intenso en el antebrazo, pero se mantuvo firme, agarró el bastón con la mano libre y se lo arrancó de las manos a Harris. Con un fuerte estruendo, Marcus arrojó el bastón al suelo. La multitud se quedó sin aliento, sus teléfonos captaron cada segundo. Harris, visiblemente aturdido, dio un paso atrás, con el pecho agitado. Su rostro se deformó de rabia y su mano se cerró en un puño. «Te vas a arrepentir de eso», siseó Harris, dando un paso adelante. Antes de que Marcus pudiera responder, el puño de Harris voló por los aires y se estrelló contra su mandíbula con una fuerza brutal. El golpe hizo tambalearse a Marcus, que retrocedió un paso mientras el dolor le atravesaba el rostro. Su visión se nubló por un momento, pero la adrenalina lo invadió, atenuando lo peor. Marcus se calmó, con los ojos encendidos y desafiantes. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó con voz áspera pero firme. La expresión de Harris se retorció aún más y su furia se desbordó. «Estás acabado», gruñó, y se lanzó hacia adelante. Esta vez, Marcus no dudó. Se abalanzó hacia atrás y su puño impactó en las costillas de Harris. El impacto obligó al oficial a gruñir, que se dobló ligeramente. Marcus se mantuvo firme, preparándose para lo que viniera después. Marcus no se detuvo. Empujó a Harris con fuerza, haciendo que el oficial cayera al suelo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos. «Oigan, estamos filmando esto», gritó una voz. Otra agregó, «no pueden tratarlo así». Harris se puso de pie a toda prisa, con el rostro enrojecido por la humillación. Buscó a tientas su radio y gritó, «Se solicitan refuerzos, el sospechoso se resiste al arresto y ha agredido a un agente». El pecho de Marcus subía y bajaba mientras daba un paso atrás y levantaba las manos. «Tú eres el que ha empeorado esto, Harris. No intentes tergiversarlo». El oficial apretó la mandíbula mientras cargaba de nuevo. Esta vez, agarró el brazo de Marcus y se lo retorció detrás de la espalda con una fuerza innecesaria. Marcus hizo una mueca de dolor y apretó los dientes cuando Harris lo tiró hacia adelante y lo obligó a caer al suelo. La rodilla del oficial se clavó en su espalda y le provocó un dolor agudo que le recorrió la columna. «Quédate abajo», gritó Harris, colocando las esposas en las muñecas de Marcus con un fuerte clic. La multitud estalló en un alboroto. «Y eso es excesivo», gritó un hombre apuntando su teléfono directamente a Harris. «Lo vimos todo». Marcus giró ligeramente la cabeza y mantuvo la voz firme a pesar del dolor. «Sigue filmando», dijo con firmeza. «No dejes que se salga con la suya». Harris arrastró a Marcus hasta ponerlo de pie, su agarre era fuerte e implacable. Los gritos de la multitud se hicieron más fuertes y sus acusaciones atravesaron la atmósfera tensa. «Estás en la cámara», gritó una mujer. «Todos vamos a ver lo que hiciste». «Bien», replicó Harris con sarcasmo. «Asegúrate de que también reciba su pequeño berrinche». Los labios de Marcus se curvaron en una leve sonrisa sin humor. «No vas a salir de esto hablando, Harris». El oficial lo empujó hacia el coche patrulla, con el rostro rojo de ira. «Sube al coche», le espetó. Marcus subió sin resistencia y se acomodó en el asiento trasero mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de él. A través de la ventana, vio a los espectadores, con sus teléfonos aún en alto. Un hombre levantó su teléfono y le hizo un gesto de aliento a Marcus. El coche patrulla se alejó, con la sirena a todo volumen mientras se adentraba en la noche. Marcus se reclinó, con las muñecas doloridas por las esposas apretadas. Le palpitaba el labio y un hilo de sangre le manchaba la camisa, pero su mente seguía alerta. Esto no había terminado. El trayecto hasta la estación fue tenso. El zumbido del motor era el único sonido que llenaba el vehículo. Marcus estaba sentado en la parte trasera, con los ojos clavados en el reflejo de Harris en el espejo retrovisor.
Las manos del oficial agarraban el volante con fuerza, sus nudillos estaban pálidos, pero su rostro delataba una mezcla de ira e inquietud. «Estás muy callado ahora», dijo Marcus, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero tenía un tono cortante. ¿Qué pasó con toda esa charla dura? Los ojos de Harry se dirigieron al espejo y apretó la mandíbula. «Cállate la boca». «¿O qué?», insistió Marcus, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Ya has dado tus puñetazos. ¿Vas a intentar añadir otra carga mientras estamos aquí?». «Sigue hablando», murmuró Harris, en voz baja pero con un tono de advertencia. «Ya verás a dónde te lleva». El labio de Marcus se curvó en una sonrisa sin humor. «¿Sabes qué? Creo que seguiré hablando. Alguien tiene que pedirte cuentas, aunque sea solo yo». «Agrediste a un oficial», espetó Harris, ahora con voz más alta. «Eso es lo único que le importará a todo el mundo». «No», replicó Marcus con voz firme. «Lo que les interesará es el video en el que se ve que tú me golpeaste primero. Veamos cómo te va». Harris apretó aún más el volante. No respondió de inmediato, pero Marcus pudo ver la tensión en sus hombros y el destello de duda en su rostro. «Ustedes siempre tienen una excusa», dijo finalmente Harris, con tono amargo. «Siempre se hacen las víctimas». Marcus apretó la mandíbula. «Te refieres a gente como yo, ¿no? Dilo. No andes con rodeos». El silencio de Harris era revelador. Miraba fijamente hacia adelante, con los labios apretados formando una fina línea. «La cuestión es la siguiente», continuó Marcus. «Puedes decirte lo que necesites para dormir por la noche, pero la verdad ya está ahí fuera, todos esos teléfonos grabando. Van a mostrar exactamente quién eres». El coche patrulla aminoró la marcha a medida que se acercaban a la estación y sus luces intermitentes iluminaron el aparcamiento vacío. Harry se detuvo y apagó el motor. Por un momento, permaneció inmóvil, agarrando el volante mientras empezaba a hacerse a la idea de lo que había sucedido. Harry se quedó quieto por un momento, mirando fijamente al frente. Luego se giró, entrecerrando los ojos mientras miraba a Marcus a través de la barrera que lo separaba. «¿Crees que eres especial?», preguntó en voz baja, con veneno en la voz. «¿Crees que vas a derribarme? Déjame decirte cómo funciona esto. ¿A la gente como yo? Nos protegemos mutuamente. Tu pequeño truco de esta noche no irá a ninguna parte». Marcus se reclinó en el asiento, con expresión tranquila pero desafiante. «Esta vez no. La gente te está mirando y no te van a dejar esconderte». Harry se sonrojó, pero no respondió. Salió del auto, abrió la puerta de Marcus de un tirón, lo agarró del brazo y lo sacó bruscamente. Marcus no se resistió y caminó con la cabeza en alto mientras Harris lo guiaba hacia la entrada de la estación. En el interior, las fuertes luces fluorescentes iluminaban cada moretón del rostro de Marcus. El oficial de recepción, un hombre fornido de ojos cansados, levantó la vista cuando se acercaron. «¿Qué es esto?», preguntó, su mirada oscilando entre Marcus y Harris. Sus ojos se detuvieron en la mandíbula hinchada y el labio ensangrentado de Marcus. «Resistirse al arresto», dijo Harris secamente. «Me agredió durante una parada de rutina». Marcus soltó una risa aguda, atrayendo la atención de ambos hombres. «¿Te refieres a después de que me pegaste primero? No dejemos esa parte fuera». El oficial de recepción frunció el ceño. «¿De qué está hablando?». Harris se enfureció. «Solo está poniendo excusas. No lo escuches». Antes de que el oficial de recepción pudiera responder, el sonido de un teléfono que zumbaba rompió la tensión. Harris sacó el teléfono del bolsillo, miró la pantalla y su rostro palideció levemente al leer la notificación. «¿Qué pasa?», preguntó el oficial de recepción. Harris volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. «Nada. Solo procésalo», dijo con un tono cortante.
El oficial de recepción dudó, con expresión insegura, pero finalmente le hizo un gesto a Marcus para que se dirigiera hacia el área de espera. Cuando Harris se dio vuelta para irse, Marcus habló, su voz alta y clara. ¿Sabes qué era esa notificación, no? Dijo Marcus, y sus palabras resonaron en la estación. Son los videos. Ya están en línea. Harris se detuvo a mitad de camino, pero no se dio la vuelta. Sus hombros se tensaron antes de marcharse furioso por el pasillo sin decir una palabra más. El oficial de guardia miró a Marcus con expresión sospechosa. ¿Qué videos? Los que lo muestran todo, respondió Marcus con firmeza. Tal vez quieras comprobarlos antes de creer en su palabra. El oficial no respondió, pero la semilla de la duda quedó plantada. Marcus se permitió esbozar una pequeña sonrisa de satisfacción mientras lo llevaban a la celda de detención. La confianza de Harris se estaba resquebrajando y Marcus sabía que esto no había terminado. Sentado en la fría celda de acero, Marcus sintió que el dolor de las esposas en las muñecas comenzaba a disminuir. La estación estaba extrañamente silenciosa, interrumpida solo por el ocasional ruido de pasos o murmullos distantes de una conversación. Se apoyó contra la pared, con el rostro magullado palpitando mientras repasaba los acontecimientos de la noche. Las amenazas de Harris resonaban en sus oídos, pero Marcus no sentía miedo, solo determinación. Esta vez, no sería su palabra contra la de Harris. Sería su palabra, respaldada por una multitud de pruebas en video. La puerta del otro extremo del pasillo se abrió con un chirrido y Marcus se fijó en la figura que se acercaba. No era Harris. Era otro oficial, un hombre mayor de mirada penetrante y expresión cansada. En su placa de identificación se leía, Teniente Walker. White, dijo Walker, deteniéndose frente a la celda. Su tono era comedido, ni amistoso ni hostil. Eres Marcus White, ¿verdad? Soy yo, respondió Marcus con firmeza. ¿Qué quieres? Walker no respondió de inmediato. Sacó una silla de la esquina de la habitación y se sentó justo fuera de los barrotes, con la mirada fija en Marcus. He estado revisando el informe preliminar que presentó Harris. Afirma que usted se resistió al arresto y lo agredió. Marcus soltó una risa aguda. Por supuesto que sí. Convenientemente omitió la parte en la que me golpeó primero, ¿no? Walker inclinó ligeramente la cabeza. Esa es una acusación grave. No es una acusación. Es un hecho, afirmó Marcus con firmeza. Y hay muchos videos que lo respaldan. Tal vez quieras revisar Twitter o Facebook si aún no lo has hecho. Walker enarcó una ceja, pero no respondió de inmediato. En cambio, se reclinó en su silla y estudió a Marcus como si lo estuviera evaluando. Walker se recostó en la silla y observó a Marcus como si quisiera evaluarlo. Cuéntame qué pasó, dijo Walker finalmente. Marcus dudó un momento antes de relatar con detalle los acontecimientos de la velada. Describió la parada inicial, la creciente hostilidad de Harris, la porra y el puñetazo que había dado inicio a todo. Walker escuchó sin interrumpir, con expresión indescifrable. Cuando Marcus terminó, Walker asintió lentamente. ¿Estás diciendo que esto fue en defensa propia? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió Marcus. Y los videos lo demostrarán. Walker se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. Ya sabe, Harris lleva más de una década en la policía. Tiene una reputación, pero no toda es buena. No es la primera vez que alguien lo acusa de pasarse de la raya. Marcus levantó una ceja. Entonces, ¿por qué sigue aquí? Walker suspiró y bajó la mirada brevemente al suelo. Porque este tipo de cosas suelen quedar ocultas. Pero puede que eso no suceda esta vez, dependiendo de lo que muestren esos videos. Antes de que Marcus pudiera responder, la puerta se abrió con un chirrido. Harris entró furioso, con el rostro rojo de ira. ¿Qué estás haciendo aquí, Walker? Preguntó con dureza. Este no es tu caso.
Walker se levantó lentamente y se volvió hacia Harris. Solo quiero entender mejor la situación. No necesito tu ayuda, espetó Harris, mirando a Marcus y entrecerrando los ojos. ¿Crees que esto te salvará? No lo hará. Tú eres el que está en la celda, no yo. Marcus lo miró fijamente. Por ahora. Pero tampoco soy yo el que está en todas las redes sociales en este momento. Harris apretó la mandíbula y, por un momento, Marcus pensó que iba a volver a atacarlo. Pero Walker se interpuso entre ellos y su tono fue firme. Basta, Harris. Hablemos afuera. Harris dudó un momento y luego, de mala gana, siguió a Walker fuera de la habitación. La puerta se cerró detrás de ellos, pero sus voces amortiguadas atravesaron las delgadas paredes. Marcus no pudo entender cada palabra, pero captó lo suficiente para reconstruir la conversación. Los videos están en todas partes, dijo Walker, con tono tranquilo pero serio. No muestran toda la historia. La voz de Harris era más alta, más frenética. No puedes confiar en sus palabras antes que en las mías. No me estás dando muchas opciones, respondió Walker con calma. Tu versión de los hechos no se sostiene. La conversación terminó abruptamente y, unos minutos después, Walker regresó solo. Se acercó a la celda, abrió la puerta y le hizo un gesto a Marcus para que lo siguiera. Estás siendo liberado, dijo Walker. Marcus frunció el ceño. ¿Qué pasa con Harris? La expresión de Walker se ensombreció. Ya nos estamos ocupando de eso. Por ahora, te sugiero que te vayas a casa y descanses. Pero no pienses que esto ha terminado. Habrá una investigación y es probable que te llamen a testificar. Marcus salió de la celda, estirando las muñecas y sintiendo una oleada de alivio. Por mí está bien. No tengo nada que ocultar. Mientras Walker lo escoltaba hacia la salida, Marcus vio a Harris al final del pasillo. Su rostro estaba pálido y sus hombros tensos mientras hablaba con otro oficial. Por primera vez esa noche, Harris parecía inseguro de sí mismo, su confianza habitual se resquebrajaba bajo el peso de lo que estaba por venir. Afuera de la estación, el aire fresco de la noche golpeó el rostro de Marcus, aliviando sus moretones. Un pequeño grupo de personas se había reunido cerca de la entrada, con sus teléfonos todavía en la mano. Un hombre dio un paso adelante y le hizo un gesto a Marcus. Te respaldamos, dijo el hombre. No vamos a dejar que esto pase. Marcus asintió agradecido y su determinación se fortaleció. Ya no se trataba solo de él, se trataba de enfrentarse a un sistema que no funcionaba y asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que él pasó. A la mañana siguiente, Marcus estaba sentado a la mesa de la cocina, con el teléfono sonando sin parar con notificaciones. Los medios de comunicación habían recogido la historia y los vídeos de la noche anterior se habían vuelto virales. Cada clip mostraba lo mismo, el agente Harris golpeando primero, seguido por Marcus defendiéndose. Los hashtags Justice for Marcus y Hold Harris Accountable eran tendencia en las redes sociales, con innumerables personas pidiendo la suspensión de Harris y una investigación. Mientras Marcus revisaba las publicaciones, sus emociones oscilaban entre la gratitud y la frustración. Desconocidos de todo el país se unían a él, exigiendo rendición de cuentas. Pero también vio publicaciones que distorsionaban la narrativa, defendían a Harris y pintaban a Marcus como el agresor. Un golpe en la puerta sacó a Marcus de sus pensamientos. Se puso de pie con cautela y echó un vistazo por la ventana antes de abrirla. En el porche había una mujer negra, alta y de mediana edad, que sostenía un bloc de notas y una credencial de prensa sujeta a su chaqueta. ¿Señor Witte? Preguntó con un tono profesional pero cálido. Soy Laura Kim, periodista del periódico local. Me gustaría hablar con usted sobre lo que sucedió anoche. Marcus dudó un momento y luego se hizo a un lado para dejarla entrar. Pasa, dijo, señalando la sala de estar. Supongo que has visto los videos. Laura asintió mientras tomaba asiento.
Sí, pero quiero escuchar su versión de los hechos directamente. La gente está escuchando, señor Witte, y su voz importa. Marcus se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas. Le contó todo, como Harris lo había detenido sin motivo, la escalada de la confrontación y el momento en que las cosas se pusieron a prueba. Habló con claridad y honestidad, su frustración era evidente, pero estaba controlada. Laura escuchó atentamente, tomando notas mientras él hablaba. Cuando terminó, ella se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sientes que esto es parte de un problema mayor, que lo que te pasó no tiene que ver solo con un mal oficial? Marcus apretó la mandíbula. Es definitivamente más grande que Harris. No es el primer policía que hace algo así y no será el último. Pero esta vez, la gente está prestando atención. Eso es lo que importa. Laura asintió con expresión seria. ¿Y qué esperas que salga de esto? Marcus exhaló profundamente. Rendición de cuentas, no solo por Harris, sino por todo el sistema que permite que personas como él se salgan con la suya. Si los videos no se hubieran vuelto virales, probablemente todavía estaría en una celda ahora mismo. Laura cerró su bloc de notas y le ofreció una pequeña sonrisa alentadora. Gracias por compartir su historia, señor Witte. Me aseguraré de que se cuente con veracidad. Cuando Laura se fue, el teléfono de Marcus volvió a sonar. Esta vez, era una llamada de un número bloqueado. Dudó un momento antes de responder. Hola. La voz del otro lado era baja y amenazante. ¿Crees que eres inteligente, no? Intentas arruinar la carrera de un buen policía. No sabes con quién te estás metiendo. Marcus apretó el teléfono con más fuerza. ¿Quién es? La línea se cortó, pero la inquietud persistió. Sabía que la voz no era la de Harris, sonaba más vieja, más controlada. Marcus se sentó, con la mente acelerada. Harris no estaba trabajando solo. Había otros que lo protegían, tal como había insinuado. Más tarde esa noche, Marcus se sentó en su sofá, mirando su teléfono. La visita de Laura lo había dejado con esperanza, pero la llamada amenazante fue un duro recordatorio de lo que estaba en juego. No solo se enfrentaba a Harris, sino a todo un sistema decidido a protegerse. En la pantalla apareció una notificación, un correo electrónico de Laura Kim. Era un borrador del artículo que planeaba publicar. El titular decía, captado por la cámara, la lucha de un hombre contra la mala conducta policial. Marcus leyó el texto rápidamente y asintió con la cabeza ante la precisión con la que ella había captado su historia. Por primera vez en todo el día, se permitió sentir un destello de esperanza. La gente estaba mirando y la verdad se estaba difundiendo. Pero en el fondo, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La noche siguiente, Marcus se encontraba en las escaleras del ayuntamiento. El cielo era un lienzo de naranjas intensos y morados intensos. Debajo de él, una multitud de manifestantes llenaba la plaza, con carteles que proclamaban frases como justicia para Marcus y fin a la brutalidad policial. La energía en el aire era palpable, una mezcla de frustración, ira y esperanza. Los cánticos se extendieron entre la multitud y se hicieron más fuertes a medida que Marcus se acercaba al micrófono. No era un orador público, ni un político ni un activista. Era un electricista que se vio empujado a la fama porque se negó a permitir que la injusticia se mantuviera. Pero, al observar el mar de rostros, jóvenes y viejos, negros, blancos y de todo tipo, supo que no podía permanecer en silencio. Marcus agarró el micrófono, con los nudillos blancos, y respiró profundamente. La multitud se quedó en silencio, con sus expectativas agobiándolo. Por un momento, dudó, sin saber si podría encontrar las palabras adecuadas. Luego habló. No pedí nada de esto, comenzó con voz firme pero áspera. No pedí que me detuviera un hombre que veía el color de mi piel como una amenaza. No pedí que me golpearan, me humillaran o me encerraran en una celda por defenderme. Y no pedí que mi vida se convirtiera en un hashtag.
La multitud murmuró en señal de acuerdo y su apoyo creció como una ola que lo impulsó hacia adelante. Pero ahora estoy aquí, continuó Marcus. La voz de Marcus se alzó mientras agarraba el micrófono con más fuerza. Estoy de pie frente a todos ustedes porque lo que me pasó no se trata solo de mí. Se trata de cada hombre y mujer negros que alguna vez fueron detenidos, interrogados o lastimados simplemente por existir. Se trata de cada vez que tuvimos que enseñar a nuestros hijos cómo sobrevivir a un encuentro con las personas que se supone que deben protegernos. Una oleada de aplausos se extendió por la multitud, pero a Marcus se le hizo un nudo en la garganta y siguió adelante. Vivimos en un mundo en el que mi piel es vista como un arma antes de que siquiera abra la boca, dijo, con voz firme pero áspera. En el que mis derechos solo parecen importar cuando hay una cámara grabando. Y sé que no estoy solo en eso. Todos y cada uno de ustedes aquí presentes esta noche conocen esta lucha. La han vivido, o han visto vivirla a alguien a quien aman. Hizo una pausa y recorrió con la mirada a la multitud. Luego, su tono se endureció. Pero déjenme decirles algo. El hecho de que estemos aquí esta noche, de pie juntos, significa que no nos han vencido. Significa que cada vez que intentan silenciarnos, nos hacemos más ruidosos. Cada vez que nos derriban, nos levantamos. Los aplausos se hicieron más fuertes y la multitud vitoreó y coreó su nombre. No se trata de odiar a la policía, dijo Marcus con tono firme. Se trata de hacerlos responsables. Se trata de asegurarnos de que no se rijan por reglas diferentes. Y se trata de asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Se acercó al micrófono y su voz se suavizó, pero siguió siendo potente. Estoy cansado. Todos estamos cansados. Pero no podemos permitirnos detenernos ahora. Porque cada vez que nos mantenemos unidos, cada vez que decimos, ya es suficiente, estamos un paso más cerca de la justicia que merecemos. La multitud estalló en un estruendoso aplauso, y sus vítores resonaron por toda la plaza. Marcus dio un paso atrás, con el pecho agitado y la adrenalina corriendo por su cuerpo. Sintió el peso de la esperanza, de la fe. Por primera vez en días, se sintió parte de algo más grande que él mismo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Marcus se quedó a un lado, observando cómo la gente intercambiaba abrazos y palabras de aliento. Una mujer joven se le acercó, con los ojos enrojecidos por el llanto. Gracias, dijo con voz temblorosa. Lo que dijiste esta noche me dio esperanza. Marcus asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. Por eso lo hice. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió el ruido. Señor White. Era Laura King, la reportera de antes. Levantó su teléfono y grabó mientras se acercaba. Ese discurso fue increíble, dijo Laura. ¿Crees que tendrá algún impacto? Marcus dudó un momento y desvió la mirada hacia la multitud que se dispersaba. Eso espero, dijo finalmente. Pero las palabras por sí solas no cambiarán nada. Lo que importa es lo que hagamos a continuación. Laura asintió y bajó el teléfono. ¿Y qué es lo próximo para ti? Marcus no tenía una respuesta. Todavía no. Pero mientras observaba a la multitud, con la determinación grabada en sus rostros, supo una cosa con certeza: esta lucha estaba lejos de terminar. El video del discurso de Marcus se difundió rápidamente y se compartió en los medios de comunicación y las redes sociales. Se convirtió en un grito de guerra que inspiró más protestas en toda la ciudad y desató acalorados debates en la televisión nacional. Algunos decían que Marcus era un héroe, una voz a favor de la justicia en un sistema que a menudo silenciaba a personas como él. Otros lo describían como un alborotador, alguien que había provocado a un buen oficial que solo intentaba hacer su trabajo. Sentado en su sala de estar, Marcus miró el brillo de la pantalla de su teléfono mientras revisaba los comentarios. Había desde sentidos mensajes de apoyo hasta viles insultos y amenazas. Apretó la mandíbula al leer uno: la gente como tú no debería estar en nuestros barrios. Recibiste lo que te merecías.
Su teléfono vibró con una llamada y respondió sin comprobar el número. Blanco, dijo la voz del otro lado, con frialdad y brusquedad. Tienes que dar marcha atrás. ¿Quién es? Preguntó Marcus. ¿Crees que puedes hacer pública esta pelea y salir limpio? Continuó la voz, ignorando su pregunta. Estás jugando un juego peligroso y no te va a gustar cómo termina. La línea se cortó. Marcus se quedó paralizado por un momento, con el corazón acelerado. Había estado recibiendo amenazas desde el incidente, pero esta vez se sentía diferente, más directa, más personal. Dejó el teléfono, sus manos temblaban levemente, pero su determinación se endurecía. Más tarde esa noche, Laura King llamó para ver cómo estaba. Marcus, ¿has visto las noticias?, preguntó, con la voz teñida de urgencia. ¿Y ahora qué? El sindicato de policía emitió un comunicado, dijo Laura. Están reforzando la versión de Harris de los hechos, te llaman agitador violento. Marcus exhaló bruscamente y su frustración salió a la superficie. La frustración afloró a la superficie cuando Marcus suspiró con fuerza. Por supuesto que lo son. No pueden admitir que se equivocó, eso resquebrajaría todo el sistema. Laura dudó al hablar. El problema es que también están presionando para que se presenten cargos contra ti. Afirman que los videos no cuentan la historia completa. Marcus sintió el peso de sus palabras sobre él como una manta pesada. Así que ahora soy yo el malo, murmuró. No lo eres, dijo Laura con firmeza. Y la gente lo sabe. Mantente fuerte, Marcus. Esto es exactamente lo que quieren, asustarte para que te rindas. Al día siguiente, Marcus se sumó a otra protesta en el corazón de la ciudad. La concurrencia fue mayor que antes, la multitud se desbordó por las calles con carteles y cánticos exigiendo justicia. Mientras Marcus se abría paso entre la multitud, vio un rostro familiar, el teniente Walker. Walker no llevaba uniforme. Se encontraba de pie al borde de la multitud, con los brazos cruzados, observando en silencio. Marcus dudó un momento y luego se acercó. No esperaba verte aquí, dijo Marcus. Walker asintió levemente. No esperaba estar aquí, pero después de todo lo que vi, no podía quedarme callado. Marcus observó al hombre mayor con expresión cautelosa. ¿Y qué se supone que significa eso? Significa que tenías razón, dijo Walker en voz baja. Harris tiene antecedentes y el departamento lo ha estado encubriendo. Es algo más grave que un solo policía malo. Las palabras afectaron a Marcus más de lo que esperaba. Siempre lo había sospechado, pero oír que alguien lo confirmaba desde dentro le provocó una amarga mezcla de validación y enojo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?, preguntó Marcus, con un tono desafiante. La mirada de Walker se endureció. Lo que pueda. Pero el cambio no se produce de la noche a la mañana, White, tú lo sabes. Eso no pasa en absoluto si gente como tú se queda callada, respondió Marcus. Antes de que Walker pudiera responder, la protesta se disparó y los cánticos se hicieron más fuertes. Marcus fue arrastrado de nuevo hacia la multitud, sin terminar la conversación. A medida que el sol se ocultaba tras el horizonte, la protesta se tornó tensa. La policía antidisturbios formó una fila en el borde de la plaza, con sus escudos brillando en la luz que se desvanecía. Marcus se paró cerca del frente, con los puños apretados mientras los oficiales gritaban órdenes para que la multitud se dispersara. No iremos a ninguna parte, gritó alguien, y la multitud rugió en señal de aprobación. Desde algún lugar de la parte trasera, una botella voló y se rompió cerca de los oficiales. La fila se movió de inmediato y las porras se levantaron cuando la tensión alcanzó un punto de ebullición. Marcus levantó las manos y se volvió hacia la multitud. No les den excusas, gritó, y su voz atravesó el caos. Esto es lo que quieren, que perdamos el control para poder llamarnos agresores. La multitud vaciló, la energía cambió, pero el enfrentamiento se mantuvo.
La línea entre los manifestantes y los oficiales era muy delgada. En medio del caos, Marcus vio a Harris cerca del final de la línea policial. Sus miradas se cruzaron brevemente y Marcus vio el odio latente en la mirada del oficial. Harris hizo un gesto hacia él y le dijo algo a otro oficial. Marcus sintió que se le formaba un nudo de inquietud en el pecho. No sabía qué estaba planeando Harris, pero sabía una cosa, esta pelea estaba lejos de terminar. A medida que la protesta se alargaba hasta la noche, la tensión en el aire se hacía más intensa. Los cánticos de la multitud se mezclaban con las órdenes tajantes de la policía, creando una cacofonía que dificultaba pensar. Marcus se mantuvo firme, con los ojos fijos en la fila de agentes con equipo antidisturbios. No tenía miedo, pero sí cautela. Ya habían pasado demasiadas cosas y podía sentir que algo se estaba gestando bajo la superficie. Un grupo de manifestantes jóvenes que se encontraban cerca del frente comenzó a gritarles a los oficiales y su ira se desbordó. Uno de ellos arrojó una botella de plástico que rebotó en un escudo sin causar daño. La reacción fue inmediata, los oficiales se movieron, levantaron las porras y la línea se apretó como si se estuviera preparando para atacar. ¡Alto!, gritó Marcus, con su voz atravesando el ruido. Se abrió paso a empujones, colocándose entre los manifestantes y los oficiales. No estamos aquí para pelear. No les den lo que quieren. Los manifestantes más jóvenes dudaron, su furia se atenuó momentáneamente por su presencia. Marcus se giró para encarar a los oficiales, levantando las manos para demostrar que no era una amenaza. Miró fijamente a uno de ellos, un joven cuyo rostro estaba parcialmente oculto por su casco. El agarre del oficial en su bastón vaciló ligeramente. El oficial dudó un momento más antes de dar un paso atrás, aliviando la tensión en su postura. Pero no todos estaban dispuestos a reducir la tensión. Desde el final de la fila, Harry se abrió paso hacia adelante, con los ojos encendidos de ira. Se detuvo justo detrás de la línea de escudos, con la mirada fija en Marcus. «No sabes cuándo rendirte, ¿verdad?», espetó Harris, con su voz cargada de veneno. Marcus no se inmutó. «No soy yo quien empezó esto. Fuiste tú». Los dos hombres se miraron fijamente, el peso de su animosidad compartida era casi palpable. A su alrededor, la multitud se quedó en silencio, percibiendo el enfrentamiento. Los teléfonos estaban en alto y las cámaras captaban cada momento. «No eres un héroe», continuó Harris, alzando la voz. «Solo eres un matón que se hace pasar por víctima». Marcus apretó la mandíbula, pero no mordió el anzuelo. «Y tú solo eres un matón con placa. La diferencia es que yo no estoy escondiendo quién soy». Harris dio un paso adelante y dejó caer la mano sobre la porra que tenía a un costado. Antes de que pudiera hacer otro movimiento, otro oficial lo agarró del brazo y lo arrastró hacia atrás. «Retírate, Harris», murmuró el oficial en voz baja pero firme. «Esto no ha terminado», gruñó Harris, soltándose del agarre del oficial. Marcus volvió a centrar su atención en la multitud, con voz firme pero lo suficientemente alta como para que se escuchara. «No se trata de él. Se trata de nosotros, de mantenernos unidos y exigir cambios. No dejen que los distraiga de eso». La multitud estalló en vítores y la tensión se disipó un poco. Marcus dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza mientras el enfrentamiento continuaba. La fila de oficiales no se movió, pero su presencia seguía siendo una amenaza inminente. A medida que avanzaba la noche, los manifestantes comenzaron a dispersarse, con las energías agotadas pero su determinación intacta. Marcus se quedó cerca del borde de la plaza, observando cómo la multitud se reducía. Sintió una mano en su hombro y se giró para ver al teniente Walker. «Te comportaste bien ahí afuera», dijo Walker, con tono neutral. Marcus se cruzó de brazos. No tenía muchas opciones. Si no lo hubiera hecho, alguien más habría resultado herido. Walker asintió con la cabeza, con una mirada pensativa.
Harris va a seguir insistiendo, lo sabes, ¿verdad? Ya me lo imaginaba, respondió Marcus. Pero no es el único al que me enfrento. Walker suspiró y miró alrededor de la plaza casi vacía. Hay presión desde arriba. Están tratando de protegerlo, pero los videos lo están haciendo más difícil. No pienses ni por un segundo que eso significa que se detendrán. Marcus estudió al hombre mayor, tratando de evaluar su sinceridad. Entonces, ¿por qué me estás contando esto? La expresión de Walker se endureció. Porque he visto a este departamento proteger a las personas equivocadas durante demasiado tiempo. Ahora tienes la atención del público, no la desperdicies. Marcus asintió lentamente, apreciando el sentimiento pero sin estar seguro de poder confiar plenamente en el hombre que tenía frente a él. Gracias por el consejo, dijo finalmente. Walker asintió levemente antes de darse la vuelta y alejarse. Marcus lo observó mientras se alejaba, sintiendo el peso de la noche sobre él como una manta pesada. Cuando Marcus regresó a casa, encontró un sobre grueso pegado con cinta adhesiva a la puerta de entrada. Echó un vistazo a su alrededor con cautela y lo abrió. Dentro había una pila de fotos granuladas, imágenes de vigilancia de él con su familia, en su trabajo y en las protestas. Una sola nota estaba escondida entre las imágenes: retrocede. Esta es tu última advertencia. A Marcus se le revolvió el estómago, pero su determinación no hizo más que reforzarse. No iba a dar marcha atrás, ni ahora ni nunca. Los días posteriores a la protesta fueron un torbellino. Los videos del enfrentamiento se habían vuelto virales, lo que enardeció aún más el debate público. Marcus se encontró en el centro de un movimiento en expansión. Pero con cada paso adelante, la presión aumentaba. Las amenazas no cesaban, pero Marcus sabía que no podía dejar que el miedo dictara sus acciones. Una mañana, Laura King llamó con noticias urgentes. Marcus, están avanzando con los cargos en tu contra, agresión a un oficial, resistencia al arresto, etc. Marcus se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, agarrando el teléfono con fuerza. Están redoblando sus esfuerzos, incluso con todas las pruebas que hay. Afirman que los videos no muestran el contexto completo, dijo Laura. Pero lo cierto es que también han abierto una investigación interna sobre Harris. Eso aún no es público, pero significa que hay presión de ambas partes. Marcus exhaló lentamente. Así que están tratando de convertirme en chivo expiatorio mientras limpian en silencio su desastre. Básicamente, respondió Laura. Pero tienes gente de tu lado. Los abogados de derechos civiles se ofrecen a representarte pro bono, y el público no va a permitir que esto pase inadvertido. Un juicio podría ser exactamente lo que necesitamos para exponer todo, dijo Marcus, con su voz llena de determinación. Más tarde, esa misma tarde, Marcus se reunió con una de sus abogadas, Mónica Grant, una mujer aguda y sensata que no perdió tiempo en ir al grano. Extendió una pila de documentos sobre la mesa del comedor, con expresión seria. Te han acusado oficialmente, dijo Mónica, deslizándole una copia de la denuncia. Es un intento de salvar las apariencias, pero es arriesgado. Si hacemos las cosas bien, no solo podemos limpiar tu nombre, sino también obligar al departamento a responder por sus acciones. ¿Y si no lo hacemos bien? Preguntó Marcus con voz teñida de aprensión. La mirada de Mónica no vaciló. Entonces te convierten en el chivo expiatorio y Harris sale impune. Pero no voy a permitir que eso suceda. Las semanas siguientes fueron un caos de preparación. Mónica trabajó incansablemente, reuniendo pruebas, entrevistando a testigos y elaborando una narrativa para refutar las afirmaciones del departamento. Los artículos de Laura King mantuvieron al público interesado, mientras que las protestas crecieron, ejerciendo presión adicional sobre la ciudad para que actuara. Marcus pasó sus días equilibrando la esperanza y el miedo. Cada segmento de noticias sobre el caso traía consigo una nueva oleada de ansiedad, pero cada mensaje de apoyo le recordaba por qué estaba luchando.
Una noche, mientras Marcus revisaba innumerables mensajes en las redes sociales, se detuvo en un video de un adolescente que había asistido a una de las protestas. En el video, el chico sostenía un cartel que decía, Marcus Witte me dio el coraje para levantarme. Su voz temblaba mientras hablaba. Gracias a él, ya no tengo miedo de hablar. Si él puede luchar, yo también. Marcus se reclinó en su silla y el peso de la lucha se alivió por un momento. No se trataba solo de él, se trataba de todos los que creían en el cambio. El día del juicio llegó más rápido de lo que Marcus esperaba. Las escaleras del juzgado estaban repletas de manifestantes, cuyos cánticos llenaban el aire mientras él entraba. Mónica caminaba a su lado, su presencia lo tranquilizaba. Dentro de la sala del tribunal, Harris estaba sentado en la mesa de la defensa, con la mandíbula apretada y los ojos evitando los de Marcus. Su abogado hojeaba los documentos con una estrategia clara: pintar a Marcus como un agresor violento y justificar las acciones de Harris como necesarias y razonables. La fiscalía comenzó con su relato, mostrando imágenes borrosas de la cámara corporal y argumentando que Marcus se había resistido desde el principio. Pero Mónica estaba preparada. Contraatacó con los videos virales, presentándolos cuadro por cuadro para resaltar la agresión de Harris. Testigo tras testigo subieron al estrado. Los testigos que estuvieron presentes la noche del enfrentamiento testificaron, y sus relatos fueron coherentes y condenatorios para Harris. Una joven manifestante, una niña de no más de 16 años, describió cómo Marcus había calmado a la multitud cuando la tensión era alta. Nos dijo que no les diéramos excusas, dijo con voz clara. No era violento. Nos estaba protegiendo. El momento decisivo se produjo cuando Mónica llamó al teniente Walker al estrado. Vestido con un traje impecable, Walker parecía incómodo pero decidido. El interrogatorio de Mónica fue agudo y atravesó cualquier vacilación. Sargento, usted lleva más de 20 años en el departamento, ¿correcto? Comenzó Mónica. Sí, respondió Walker. ¿Y durante ese tiempo, alguna vez ha recibido quejas sobre la conducta del oficial Harris? Walker dudó un momento y miró brevemente al juez antes de responder, sí. Mónica no se inmutó. ¿Cuántas quejas, sargento? Varias, admitió Walker, con voz firme pero sombría. Hubo denuncias de uso excesivo de la fuerza y mala conducta. La sala del tribunal estaba repleta de murmullos, la tensión era tan intensa que resultaba cortante. Mónica insistió, ¿y qué medidas se tomaron en respuesta a esas denuncias? Walker apretó la mandíbula. Se revisaron, pero no se tomó ninguna medida disciplinaria. Mónica se acercó al estrado de los testigos y alzó un poco la voz. Así que el departamento sabía del comportamiento de Harris y no hizo nada. Y ahora se culpa a mi cliente por defenderse de un oficial con antecedentes documentados de abuso. El juez golpeó con el mazo para pedir orden, pero el daño ya estaba hecho. El testimonio de Walker había abierto por completo el caso de la defensa. A medida que avanzaba el juicio, Marcus sintió que iba cobrando impulso. La verdad iba saliendo a la luz, pieza por pieza, y por primera vez, parecía que la justicia estaba al alcance de la mano. La sala del tribunal estaba electrizada. Cada declaración, cada prueba y cada testigo acercaban la pelea a su punto de inflexión. Marcus se sentó más erguido, con un destello de esperanza iluminando sus ojos. Esto ya no era solo un juicio, era un ajuste de cuentas. A medida que el juicio se acercaba a su fin, el ambiente en la sala del tribunal estaba cargado de expectación. La fiscalía había presentado sus argumentos finales, insistiendo en que Marcus Witte había intensificado la confrontación y que las acciones de Harris eran necesarias para mantener el control. Pero Mónica Grant estaba preparada. Su tranquila confianza atravesó la tensión como un bisturí mientras se levantaba para pronunciar su discurso final. Damas y caballeros del jurado, comenzó Mónica, con voz firme y mesurada, este caso no se trata solo de las acciones de mi cliente, Marcus Witte.
Se trata de un sistema que ha permitido que la mala conducta pase inadvertida y de un oficial que creyó que su placa le daba el derecho de violar las mismas leyes que juró defender. Se volvió hacia el jurado con una expresión firme pero empática. ¿Han visto los videos? ¿Han escuchado el testimonio? Marcus Witte no fue el agresor. Era un hombre que se dirigía a su camión después de un duro día de trabajo, detenido sin motivo, acosado y, en última instancia, agredido por alguien que debería haberlo protegido. Mónica hizo un gesto hacia Harris, que estaba sentado rígidamente en la mesa de la defensa, con el rostro pálido. El oficial Harris tiene antecedentes de uso excesivo de la fuerza. Su propio superior admitió bajo juramento que se ignoraron las denuncias. Este juicio no se trata solo de limpiar el nombre de mi cliente. Se trata de hacer que quienes están en el poder rindan cuentas. Su mirada recorrió la sala y se posó en cada miembro del jurado. Hoy tienen una opción. Pueden defender la verdad o pueden enviar el mensaje de que la placa está por encima de la ley. Los insto a que elijan la justicia. Mónica volvió a su asiento, con expresión tranquila pero decidida. Marcus la miró con un destello de gratitud en los ojos, aunque sus nervios estaban lejos de calmarse. Ahora, todo lo que podían hacer era esperar. El jurado deliberó durante horas. Marcus se paseó por los pasillos del juzgado, pensando en todos los resultados posibles. Los partidarios se reunieron afuera y sus cánticos de justicia para Marcus resonaron débilmente a través de las paredes. Mónica se quedó cerca, su actitud tranquila fue una presencia tranquilizadora mientras esperaban el veredicto. Finalmente, el alguacil los llamó de nuevo a la sala. El corazón de Marcus latía con fuerza mientras ocupaba su asiento, agarrando con las manos el borde de la mesa. El jurado entró en fila, con expresiones indescifrables, y el presidente del jurado se puso de pie para pronunciar el veredicto. En lo que respecta a los cargos contra Marcus Witte, empezó la presidenta del tribunal con voz clara, declaramos que el acusado no es culpable. Las palabras golpearon a Marcus como una ola, y el alivio lo invadió cuando el peso de los cargos se aligeró. La sala del tribunal estalló en murmullos. Mónica le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Aún no ha terminado, susurró, mirando fijamente a Harris. El juez pidió orden mientras el juicio pasaba a la siguiente fase, los procedimientos contra Harris. Los cargos de mala conducta y uso excesivo de la fuerza ocupaban ahora un lugar central, y Mónica estaba preparada para pasar a la ofensiva. Interrogó a todos los testigos, analizó minuciosamente cada prueba y pintó un retrato condenatorio de un hombre que había abusado de su poder con impunidad. Harris subió al estrado a regañadientes, con una actitud desafiante pero cada vez más acorralado por el incesante interrogatorio de Mónica. Agente Harris, dijo Mónica con tono cortante, usted testificó que se sintió amenazada por el señor Witte. ¿Puede explicar por qué un hombre que se dirigía a su camioneta representaba un peligro para usted? Harris se movió incómodo y miró al jurado. No cooperó, murmuró. Se negó a obedecer. Mónica arqueó una ceja. ¿Y en tu opinión, el incumplimiento justificaba golpearlo con una porra y darle un puñetazo en la cara? No lo golpeé sin motivo, replicó Harris, levantando la voz. Se resistió. ¿Resistirse a qué? Insistió Mónica, acercándose al estrado. ¿Su intento de violar sus derechos? ¿Su suposición de que era una amenaza debido al color de su piel? El juez golpeó con el mazo para pedir orden, pero el daño ya estaba hecho. El rostro de Harris se sonrojó cuando Mónica dio un paso atrás, dejando que el jurado absorbiera el peso de sus palabras. Los últimos momentos del juicio fueron confusos. Los intentos de la defensa de salvar el caso de Harris fracasaron, sus argumentos se desmoronaron bajo el peso de las pruebas y los testimonios. Cuando se conoció el veredicto, fue rápido y claro. En el caso del oficial Harris, encontramos al acusado culpable de todos los cargos. La sala del tribunal estalló en murmullos de nuevo, pero esta vez había una palpable sensación de justicia en el aire.
Marcus se reclinó en su silla, con el pecho agitado mientras el peso de la pelea comenzaba a disminuir. Miró a Mónica, quien asintió levemente triunfante. Afuera del juzgado, la multitud estalló en vítores cuando se difundió la noticia. Para Marcus, la lucha no había terminado por completo, pero por primera vez, sintió que era posible un cambio real. La decisión del jurado fue clara y decisiva. Consideramos al acusado, el oficial Harris, culpable de mala conducta y uso excesivo de la fuerza. Las palabras provocaron un revuelo en la sala del tribunal, seguido de vítores de la multitud que estaba afuera. Marcus sintió una oleada de emoción subir por su pecho mientras veía a Harris desplomarse en su asiento, su postura, antes desafiante, desmoronándose bajo el peso del veredicto. Cuando el tribunal terminó, Marcus salió a la calle, bajo la luz del sol, mientras los aplausos de la multitud lo inundaban. Laura Kim estaba allí, grabando con su cámara mientras se acercaba con el micrófono listo. ¿Qué se siente al finalmente tener justicia?, preguntó. Marcus hizo una pausa y recorrió con la mirada a la multitud. Es un comienzo, dijo con voz firme. Pero la justicia no se trata solo de un juicio o un veredicto. Se trata de cambiar el sistema que permitió que esto sucediera en primer lugar. Esa lucha no ha terminado. La multitud estalló en aplausos nuevamente y sus cánticos de justicia para Marcus sonaron más fuertes que nunca. Marcus se mantuvo firme, con una determinación inquebrantable. El camino que les esperaba sería largo, pero por primera vez en semanas, parecía que iban en la dirección correcta. Mientras la multitud que se congregaba frente al juzgado aumentaba de tamaño y sus voces resonaban por las calles de la ciudad, Marcus permaneció cerca de la escalinata, dejando que la energía de la multitud lo inundara. Por primera vez en semanas, el peso aplastante de la incertidumbre se alivió ligeramente y fue reemplazado por un optimismo cauteloso. La condena y la sentencia de Harris fueron monumentales, pero Marcus sabía que no se trataba de un solo hombre. Se trataba de exponer un sistema tal como era en realidad, un sistema que tenía que cambiar. Mónica Grant se le unió, con expresión tranquila pero reflexiva. Lo lograste, Marcus. Esto va a causar revuelo. Marcus sacudió la cabeza levemente. Lo logramos. Es un comienzo, pero todavía queda mucho por hacer. Mónica sonrió levemente. Has desatado algo más grande que cualquiera de nosotros. Pero no olvides tomarte un momento para respirar. Marcus asintió, apreciando sus palabras, pero sabiendo que el resto tendría que esperar. Bajó las escaleras del juzgado, donde lo recibieron con apretones de manos, abrazos y palabras de aliento. Se habían reunido personas de todos los ámbitos de la vida, jóvenes activistas, líderes comunitarios experimentados y familias con niños que sostenían carteles hechos a mano. Cada uno de ellos era un recordatorio de por qué esta lucha era importante. Laura Kim se acercó de nuevo, acompañada por su equipo de cámaras. Marcus, la ciudad está escuchando. ¿Cuál es tu mensaje para las personas que aún están indecisas, que creen que esta lucha no es su lucha? Marcus hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de hablar. Entiendo a cualquiera que piense que esta no es su lucha. Es fácil mirar hacia otro lado cuando no te afecta directamente. Pero la injusticia en cualquier lugar nos afecta a todos. Si no nos mantenemos unidos, solo estamos permitiendo que los mismos sistemas nos dividan. Lo que me pasó a mí podría pasarle a cualquiera. La única forma de cambiar eso es haciéndonos oír y manteniéndonos unidos. La multitud estalló en vítores y sus voces resonaron en toda la plaza. Laura bajó el micrófono, claramente conmovida por sus palabras. En los días siguientes, el impulso no decayó. El ayuntamiento introdujo reformas radicales, impulsado por la presión de las protestas y el clamor público. Se estableció oficialmente una junta de supervisión civil y los investigadores independientes comenzaron a revisar quejas que habían estado enterradas durante mucho tiempo en los archivos del departamento. El jefe de policía, que anteriormente había defendido a Harris, anunció su renuncia en medio de un creciente escrutinio.
Aunque seguía en el centro del movimiento, Marcus empezó a encontrar momentos de paz. Una noche, regresó a su taller, un lugar que siempre le había brindado consuelo. El olor a madera y serrín llenaba el aire mientras lijaba los bordes de una mesa personalizada, el movimiento rítmico lo tranquilizaba. Era la primera vez en semanas que sentía algo parecido a la normalidad. Mientras trabajaba, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de texto de uno de los jóvenes activistas que había conocido en las protestas. Tu fuerza nos dio el coraje para seguir adelante. Gracias por mostrarnos lo que es posible. Marcus dejó el teléfono y su corazón se llenó de orgullo y determinación. La lucha no había terminado, pero eran momentos como ese los que le recordaban por qué valía la pena cada paso. Marcus se encontraba en la plaza donde meses antes se había producido la mayor protesta. Esta vez, el ambiente era diferente, más relajado, festivo. No se trataba de una marcha ni de una manifestación, sino de un acto comunitario que marcaba los primeros pasos tangibles hacia la reforma. Las familias se reunían, los niños corrían por la plaza riendo y los músicos locales llenaban el aire fresco con melodías alegres. Laura Kim estaba allí, documentando el evento con su equipo de cámaras. Mónica Grant estaba a un lado, charlando con otros líderes de la comunidad, con una expresión que mezclaba orgullo y reflexión. El teniente Walker se acercó a Marcus en silencio, con las manos en los bolsillos. «Has hecho algo extraordinario», dijo Walker en voz baja. «No solo por ti, sino por esta ciudad». Marcus se volvió hacia él con expresión pensativa. «No fui solo yo. Fueron todos los que se negaron a permanecer en silencio». Walker asintió y luego extendió la mano. «Seguiré haciendo lo que pueda por mi parte. Pero si alguna vez necesitas a alguien en el interior, ya sabes dónde encontrarme». Marcus le estrechó la mano, apreciando el gesto pero sabiendo que el verdadero cambio requeriría más que promesas individuales. Requeriría un esfuerzo sostenido de todos, tanto desde dentro como desde fuera. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y morados, Marcus subió a un escenario improvisado. La multitud se quedó en silencio y su atención se centró por completo en él mientras se acercaba al micrófono. «Esta noche no se trata solo de lo que hemos hecho», comenzó Marcus, y su voz se escuchó por toda la plaza. «Se trata de lo que vamos a hacer. El cambio no es fácil y no sucede de repente. Pero hemos demostrado que cuando nos mantenemos unidos, somos imparables». Hizo una pausa y recorrió con la mirada a la multitud. «Esta lucha no ha terminado. No terminará hasta que la justicia no sea algo que tengamos que exigir, sino algo que esté garantizado para todos». La multitud estalló en aplausos y sus vítores resonaron en la noche. Marcus se apartó del micrófono y dejó que sus voces llenaran la plaza. En ese momento, sintió una profunda sensación de propósito. La lucha no había terminado, pero habían dado los primeros pasos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, Marcus sintió esperanza, no solo por sí mismo, sino por un futuro en el que la justicia no fuera una batalla, sino algo que se daba por hecho. Guión bajo 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 gui. Gracias por seguir el viaje de Marcus. Si esta historia te conmovió, aquí tienes 2 videos que he seleccionado para que los veas a continuación. En ellos, se profundiza en la lucha continua por la justicia y en lo que todos podemos hacer para crear un futuro mejor.